A ver, cuando Sigmund Freud llegó con sus teorías, la cosa no fue un debate académico tranquilito, ni de lejos. Se encontró con una hostilidad tremenda. Sus ideas no es que fueran discutidas, es que fueron recibidas con un rechazo frontal que él mismo describió como una auténtica tormenta. Ojo a las palabras que usó el propio Freud, tormenta de indignada repulsa. Esto nos da una pista clave. No hablamos de un simple desacuerdo científico, sino de una reacción emocional muy profunda que removió los cimientos de toda una época. ¿Pero por qué? ¿Qué demonios había en el psicoanálisis para provocar esa furia, esa rabia tan encendida? Pues la respuesta no es sencilla. Para entenderlo bien, tenemos que ir quitando capas, como si fuera una cebolla, hasta llegar al mismísimo centro del asunto. Y eso es lo que vamos a hacer. Empezaremos por lo más superficial, ese miedo casi instintivo a lo nuevo. Luego pasaremos al rechazo del mundo científico, al escándalo que supuso poner la sexualidad sobre la mesa, y de ahí a las heridas más profundas, las que tienen que ver con la infancia y con nuestro propio orgullo como especie. Venga, pues vamos con la primera capa, la más instintiva de todas, el simple y puro miedo a lo desconocido. Freud defendía que esta reacción es casi primitiva, un recelo que tenemos muy dentro hacia todo lo que es nuevo o diferente. Y es que Freud conectaba esta resistencia con comportamientos súper básicos. Para él, esa desconfianza tenía la misma raíz que el llanto de un bebé cuando ve una cara que no conoce, o la cabezonería de un agricultor que solo quiere usar las herramientas de la marca de toda la vida. Es una reacción instintiva, pura inseguridad ante lo que no controlamos. Vale, pero más allá de ese miedo casi animal, encontramos una resistencia mucho más elaborada, más intelectual. Aquí el psicoanálisis ya no se enfrentaba a un simple recelo, sino que chocaba de frente con los dogmas sagrados de la medicina y la filosofía de su tiempo. El conflicto era total, un choque de trenes. La medicina de la época te decía, si un síntoma no tiene una causa física que yo pueda ver o medir, no existe. Y llega el psicoanálisis y dice, pues sí, un síntoma físico puede nacer de un conflicto puramente mental. Y por si fuera poco, la filosofía insistía en que la mente y la conciencia eran la misma cosa. Freud lo dinamitó todo al proponer que la conciencia es solo la punta del iceberg y que lo mental es, en su mayor parte, inconsciente. Un choque frontal entre dos mundos. Pero vamos a ver, ni el miedo ni las peleas entre académicos explican esa indignada repulsa. Para entender la rabia de verdad tenemos que meternos en el barro, en el terreno de las resistencias emocionales. Aquí es donde estalló el verdadero escándalo. El punto de no retorno fue este. Freud se atrevió a situar la sexualidad en el centro de todo, y no solo como la causa de las neurosis, sino como el motor oculto detrás de los mayores logros de la humanidad, desde el arte hasta la ciencia. Claro, para la sociedad súper reprimida de la época, sugerir que la cultura se levantaba sobre pulsiones sexuales era un insulto en toda regla. Freud lo tenía clarísimo. La civilización se basa en dos cosas, en controlar la naturaleza y, sobre todo, en reprimir nuestros impulsos. Por eso, una teoría que se dedicaba precisamente a sacar a la luz esas fuerzas reprimidas era vista como una amenaza directa al orden social. Como él mismo decía, la sociedad sabe esto perfectamente, y justo por eso no quiere que se hable de ello. Y si pensábamos que lo de la sexualidad ya era fuerte, todavía quedaba la ofensa más profunda, el golpe que, según Freud, tocaba a cada persona de una forma muchísimo más íntima y dolorosa. Estamos hablando, como no, del complejo de Edipo, la idea de que la vida sexual no arranca en la pubertad, sino en la primerísima infancia, y que se manifiesta en una red súper compleja de afectos y rivalidades dentro de la propia familia. Y esto fue la bomba definitiva. La idea de una sexualidad infantil hizo saltar por los aires el mito del niño como un ser puro casi angelical. De repente, cada adulto se veía obligado a mirar su propia infancia no como un paraíso perdido, sino como una prehistoria personal llena de deseos, celos y conflictos que se había esforzado muchísimo en olvidar. Levantar el velo de esa amnesia fue para muchos simplemente intolerable. Para terminar de entenderlo todo, Freud nos propone un último paso: alejar el zoom y poner toda esta resistencia en un contexto mucho más grande, en la historia de cómo la ciencia ha ido hiriendo una y otra vez el orgullo de la humanidad. Según él, la ciencia nos ha dado tres grandes bufetadas de realidad, tres heridas directas a nuestro narcisismo. La primera, la cosmológica. Copérnico demostró que no somos el centro del universo. La segunda, la biológica. Darwin nos enseñó que no somos una creación aparte, sino una rama más del reino animal. Y la tercera, la psicológica. El psicoanálisis, que asestó el golpe final al revelarnos que, en palabras del propio Freud, el yo no es el amo en su propia casa. Claro, todo esto nos deja con una pregunta flotando en el aire, ¿no? Si la resistencia a Freud vino porque se atrevió a tocar verdades incómodas sobre la condición humana, ¿a qué verdades nos estamos resistiendo hoy en día?
¿Qué ideas actuales, ya sea sobre la conciencia, la inteligencia artificial o la biología, están tocando esos mismos nervios, desafiando la imagen que tenemos de nosotros mismos? Ahí queda la reflexión.